Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Dios, hermano, en esta mañana nos ayude a entender, a comprender su palabra, no desechando, querido hermano, desde que nos levantemos, dispuesto nosotros a agradar al Señor, dispuesto a llevar una vida, hermano, una vida agradable, dispuesto a llevar una vida, hermano, que realmente a nuestro Padre Celestial le agrade, querido hermano. Nos levantamos a agradar a Dios. Nos levantamos con la finalidad realmente de agradar a Dios. No nos debemos de levantar con esa preocupación, hermano, con ese deseo de rebelarnos, de desobedecer, de ser desleal, de ser infiel, porque eso ya no viene de Dios, querido hermano. Es un espíritu contrario que lleva a la apostasía, que, hermano, un espíritu de error que estará moviéndose hoy, llamado espíritu del anticristo. Esto es algo interesante, que debemos de levantarnos todos los días dispuesto a agradar a Dios. Tener en la mentalidad, querido hermano, que si hay algo que nos hace ser hijos de Dios, realmente es la obediencia. Pero estamos viviendo tiempos donde, hermano, donde el creyente solo piensa que al pensar en agradar a Dios le gusta eso, que pienses que hacemos lo correcto, que pensemos que hacemos sin mover un dedo, sin realmente demostrar que realmente queremos agradarle a Dios. En veces, hermano, nuestra vida, la vida del creyente, hermano, es tan complicada que en veces llega a cerrarse en su vida. Esta mañana, pidiéndole a Dios una palabra que envíe sobre nuestras vidas y sobre mi vida, hermano, el Señor hablaba en mi corazón, hermano, y me dijo: la vida que a mí me agrada es que lo sigan a Él. La vida que a mí me agrada es que me sigan, dijo el Señor. Cuando yo empiezo a entender esto, hermano, lo importante es que nosotros estamos viviendo tiempos donde el hombre solamente su fe, su creer, su caminar, su vida tiene que ver solamente con agradarle, o sea, con pensar que agrada a Dios, con pensar de que es hijo de Dios, con pensar de que aceptó a Jesucristo como su Salvador, a pensar de que esas cosas, hermano, es lo que a Dios le agrada, que pienses en Él. No, el pensamiento del Señor no era pensar en Él. O cuando decimos tengo mente de Cristo, no es pensar en Él, sino hacer las cosas de Él. Eso es pensar. Pensar es accionar. El pensamiento del hombre es pensar sin hacer, y el pensamiento de Dios, hermano, es pensando haciendo. Porque los pensamientos provocan acciones, provocan palabras, provocan el deseo de nuestro corazón en el cual llevamos y lo llevamos a cabo. ¿Cómo sabemos que nuestro pensamiento es hacia las cosas de Dios? Porque siempre buscamos agradarle. Siempre hacemos lo que el Señor nos pida. Eso es pensar en el Señor. Pensar en el Señor no es sentarse y pensar y yo soy hijo de Dios, gracias Padre, y estar hablando, porque el hombre siempre tiende, hermano, a hablar de más, o sea, sin que haya obediencia en su vida. Y eso no es reprobable, hermano. Hay que entender de que ciertamente hay un pueblo que es llamado a ser hijo de Dios, pero que Dios, hermano, en su amor, en su infinita misericordia, nunca pasará por alto las cosas que están mal. Eso lo podemos ver en Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, cuando le habla al corazón, le dice: tienes cosas buenas. Haces eso, haces esto, haces cosas buenas, eres celoso, haces buenas obras, haces esto. Y le empieza a decir el Señor, hermano, pero luego lo usa la palabra pero tengo estas cosas en contra tuya. Que haces esto y esto y esto, que estás involucrado en esto y esto. Hermano, y le dice al final: arrepiéntete, porque si no, empieza a decir varias advertencias en las cuales el hombre no las iba a alcanzar, hermano, porque tenía cosas buenas, no las iba a alcanzar. Si esas cosas malas no las quitaba de su vida, no iba a alcanzar las promesas.
Si no quitaba, hermano, son 7 cosas que el Señor les dice: has dejado tu primer amor. Hermano, dice al final, hermano, hay que dejar el amor a las riquezas. Todas esas cosas dice, hermano, pero déjalas, porque si no, no alcanzarás eso. Yo te haré columna en el templo, escribiré tu nombre. Hermano, hay unos que dicen que llegaron sin nada, estaban miseriamente, estaban perdidos. Entonces quiero que entendamos, hermano, de que el hecho de que hayan cosas buenas en nuestras vidas no nos hace merecedores del reino, no nos hace que realmente estemos agradando, porque el evangelio, ¿de qué se trata? ¿De hacer cosas bien? No, el evangelio se trata de hacer las cosas bien, no de hacer cosas buenas, sino de hacer las cosas bien. De eso se trata el evangelio, de hacer las cosas bien. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, donde todo es por el creer, todo es por el pensamiento. Yo creo que Dios está conmigo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, Dios está yo creo que Dios va conmigo, yo creo que Dios me ayuda, yo creo que Dios, esto solamente es la palabra creer, y todo es creer. Yo creo en Dios, yo creo esto, pero nunca se basan, hermano, que el creer tiene que ser, Jesús dijo, el que cree, el que dice que cree, el que dice que cree en mí, debe de creer primero a las Escrituras. El que cree en mí, como dice las Escrituras, entonces correrán de él ríos de agua viva. El que cree como dice las Escrituras, pero el que cree en él sin hermano saltarse las Escrituras, es un hombre que solamente se guía, hermano, por su mente, lo que diga su mente, sin entender, y muchos, hermanos, por no saber y otros por saber. Pero viene la palabra creer, hermano, viene de la palabra imaginación. De ahí viene la palabra creer, viene de la palabra producto de la imaginación. Hermano, entonces quiere decir que el hecho de que nosotros digamos y proclamemos y digamos lo que querramos como hijos de Dios, hermano, porque la Biblia, hermano, no está hablando de los de afuera, la Biblia está hablando de la gente de dentro, hermano. De la gente que está adentro. No está hablando de la gente de afuera, está hablando de la gente de adentro. Por eso es importante que entendamos que dice, hermano, que la palabra imaginación viene de la palabra usherirut en el hebreo, y significa sentido torcido, un sentido torcido. Un torcido dice un sentido de firmeza, decir, no, yo estoy firme, yo estoy bien delante de Dios. Yo estoy haciendo lo agradable. No, yo agrado a Dios y mira, yo me acuerdo de Dios, hermano. Mire, es que hay que bajarle al asunto, hermano, porque la situación es que hay gente que realmente se preocupa por hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús dijo algo, hermano, que no venía por los justos, sino venía, hermanos, por los pecadores, o sea, por el hombre pecador, para llevarlo al arrepentimiento. Por eso dejó a las 99. Porque Dios está buscando a la gente, hermano, que no ha entendido el evangelio, y llevarlos a la salvación. Gloria a Dios que el hombre, hay quienes van creciendo, van madurando, y lo único que van madurando es que tienen un sentido igual que el Cristo, o parecido, querido hermano. Por eso también significa, dice firme, significa obstinación, dureza significa duros de pensamientos, duros en sus decisiones. Pero también la palabra imaginación significa terquedad, ser una persona terca o rebelde en el corazón. Es rebelde, corazón terco. No es lo mismo ser ignorante a las Escrituras y otra cosa es volverse terco. Esto es más delicado.
al decir no lo hago, no lo quiero hacer, nadie me obliga. Esto es grave, porque cuando el corazón, hermano, tiene esa actitud, está cayendo en una rebeldía. Y a la rebeldía, por eso la Escritura dice corregir toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo, hermano? Que cuando hay desobediencia por causa de la ignorancia, porque se desconoce, ahí está la misericordia de Dios. Pero cuando ya se conoce, hermano, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Hermano, entonces ya entra la fase de la rebeldía. Y cuando el creyente entra ya en la fase de la rebeldía, entonces, hermano, aparece la vara de la corrección. No deja de Dios de amar al creyente, porque el amor de Dios significa, hermano, tiene dos vertientes. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también corrige. Dios habla con palabras de amor, sí, pero también corrige. Usa la vara, hermano. Usa las consecuencias, porque a Dios no le agrada un hijo desobediente. Para Dios tener un hijo desobediente, hermano, es hacer que se burlen de él. Por eso dice la Escritura que un hijo desobediente, hermano, es la vergüenza del Padre. Entonces, en veces, hermano, mucho predicador, hermano, se usa esta palabra, la palabra, hermano, usan la palabra que toma tú tu decisión. Tú decides. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios no te obliga. Dios no obliga a nadie. Toma tú que Dios te habla y tómate tu tiempo para decidir, para rebelarte, para no hacer lo que Dios te pide. Con esa famosa palabra del libre albedrío, no es bíblico la palabra libre albedrío. Lo único que encontramos en las Escrituras es la palabra libertad, pero no existe la palabra libre albedrío. Si buscamos un poquito qué significa la palabra, la palabra libertad no significa toma tú tu decisión. Eso no significa. No significa eso. Toma tú tu decisión. Libertad significa haz lo correcto. Haz las cosas como se deben de hacer. Eso es la palabra libertad. Libertad no es, hermano, tú decides cuando quieres hacerlo. Se considera, hermano, rebelión, se considera desobediencia. Esa palabra libre albedrío no existe. Tenemos libertad, Dios nos ha dado una voluntad, sí, una voluntad. Ciertamente tenemos voluntad, pero no para decidir, hermano, cuando Dios nos da una orden. Por eso la palabra obediencia en el hebreo está dividido en dos partes, la palabra voluntario y la palabra orden. Los maduros simplemente saben que Dios les dice, hermanos, los que han alcanzado madurez, el Señor me dijo que yo haga esto y esto y esto, pero hay que darles una orden para que hagan. ¿Por qué? Porque todavía su obediencia, hermano, todavía escuchan la voz del hombre. Ellos no saben, hermano, no saben cuando Dios les está hablando. Porque no están acostumbrados a escuchar la voz de Dios, no están acostumbrados a meterse con Dios. Por lo tanto, no saben lo que a Dios le agrada. Pero hay quienes sí se rebelan sabiendo que es Dios hablándole. Por eso, hermano, él cuando no se obedece al Señor, hermano, lo que hace es meter vara. La vara de la corrección, como el padre que corrige a su hijo, hermano, a tiempo. Dice que el padre que no corrige a su hijo a tiempo, dice, no lo ama sino lo aborrece. Dios no nos odia, Dios nos ama. Que Dios hasta a su hijo, hermano, para todo aquel que cree en él sea salvo. Por lo tanto, él nos ama, hermano, él ama a todo hijo, pero no ama. O sea, no es que Dios no nos ame, sino que por amor nos corrige, porque él no quiere, hermano, que tener un hijo rebelde, porque se hablaría mal de él. La vara es para corregirlo, no para matarlo, no para destruirlo. La vara es para corregirlo, o sea, para ver, para qué, hermano, para ver si ese hijo tiene remedio, ese hijo, de que se componga, hermano. Por eso mete la vara, porque quiere componerlo.
no descomponerlo, ¿verdad? O sea, hermano, pero hay hijos, hermanos, que lo que quiere es salvar a ese hijo de esa rebeldía, hermano, por cuanto él se rebeló a su mandato, de esa manera lo está salvando. Por eso, hermano, muchos se van a ir a la gran tribulación por rebelde, por desobediente, por tener un corazón obstinado, hermano, y a otros lo van a, hermano, enviar a la condenación eterna, hermano, como le pasó a este hijo, hermano, el rico verá Padre Abraham. La salvación se pierde. Aún estando dentro de una iglesia, la salvación se pierde, porque su vida era creer. Esta semana me he encontrado con personas, hermano, que solo dice, pero yo me levanto, yo tengo a Dios en mi corazón, Dios está conmigo, yo siempre me acuerdo de Dios. Y le digo, qué bueno sería de que, digamos, le digo así en el término humano, qué bueno sería de que todos digamos, bueno, pues si Dios está con nosotros y Dios está conmigo, hagamos entonces lo que querramos. No nos congreguemos, no busquemos su palabra. Total, Dios está con nosotros. No existirían las iglesias, vaya. Si todos tuvieran ese Dios nos hubiera dado ese libre albedrío que dicen, porque es una falsa doctrina, hermano, el que Dios nos decide tú, y aún así el Padre te espera con los brazos abiertos. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. No es que Dios nos permita, es que el hombre no quiere estar con Dios. Y Dios no puede retener a alguien, hermano, que no quiere estar con Él, porque eso le demuestra a Él que no lo ama. Por eso, hermano, en ese libro de Ezequiel 20, versículo 32 dice, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y reuniré de todas las tierras que están esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, y así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré más a la tierra de de Israel. No entrarán y sabrán que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh causa de Israel, así dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedeces. Pero no profanes más mi santo nombre con vuestras ofensas y con vuestros ídolos. Otra versión dice, pero no dejaré que me faltes al respeto. No dejaré que me faltes al respeto. Pero mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová del Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, porque toda la tierra allí aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y haya congregado de entre las tierras entre que estéis esparcidos, y seréis santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová cuando os haya traído. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí entonces? Hermano, dice, y seré santificado a los ojos de las naciones. ¿Cuándo? Cuando ustedes me sigan. Porque ustedes, dice, quieren seguir como hace el mundo, quieren seguir al mundo, quieren seguir a las demás familias de la tierra. Por eso dice, ustedes andar, la palabra andar significa seguir. Dice, andar a cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedezcáis. No obedecéis. Entonces dice, pero no profanen más mi santo nombre. Dejen de que por esa desobediencia y esa rebeldía se hable mal de mí. Entonces, cuando alguien se rebela, cuando alguien es obstinado, cuando alguien, hermano, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere agradarle a Dios, está haciendo que se hable mal de Dios. ¿Dónde está eso de papito, palabra? O sea, Dios mío,
hermano, vivir realmente delante de Dios si somos rebeldes, si somos desobedientes, si hermanos, si que no queremos hacer, dice que, pero no profanes mi santo nombre con vuestras ofensas y con vuestros ídolos. Por eso dice, pero yo te meteré en vara. Hay una vara, hermano, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea puesto por alto. Dice, incienso agradable os aptaré cuando haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre todas las tierras que esparcís, y seréis santificados en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabrás que yo soy Jehová cuando los haya traído a la tierra de Israel, la tierra por el cual alcé mi mano jurando que le daría a vuestros padres. Dice, allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que se contaminaron. Y os aborrecisteis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haya con vosotros por amor de mi nombre. No según vuestros caminos malos, ni según vuestras obras perversas, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Que estaba diciendo, ustedes fueron seguidores del mundo. Ustedes seguían al mundo. Seguían sus malos deseos, sus malos caminos. Seguían, hermano, dice que seguían a la vida de los demás, dice, porque ustedes os aborreciste vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Se aborrecían el camino de Dios, hermano, andaban en pos. Esto le gustaba al hombre. Ellos dejaron por cuanto dejaron de seguir al Señor, hermano, Dios, ellos querían a fuerza parecerse a las demás familias de la tierra. Dejaron de seguir al Señor porque fueron rebeldes. O sea, el hombre que quiere, hermano, por eso decíamos, hace poco predicábamos que el hombre que no se levanta a obedecer a Dios, hermano, a agradar a Dios, se le es contada como rebelión. Porque se debe de levantar, hermano, a matar la carne. Pero la gente piensa, hermano, que el dejar de oír las prédicas, el dejar de oír la palabra de Dios, el no orar y el no leer, piensa que lo va a salvar. Piensa que va a ser ignorante. Dios conoce el corazón, sabe que no quiere tocar las escrituras, sabe que no quiere oír las escrituras, sabe que no quiere escuchar una enseñanza. Eso no lo hace ignorante, lo hace rebelde. Porque a Dios no lo podemos nosotros engañar. Y que como ya no fui a la iglesia, ya me salvé. No, hermano, no te salvaste. Eso condena, porque la Escritura dice que no dejaos de congregarse como muchos tienen por costumbre. Por eso a la gran tribulación se van ahí la gente que no les gustaba congregarse. No les gustaba escuchar la palabra. No les gustaba servir a Dios. No les gustaba seguir a Dios. Se fueron a la gran tribulación para que ahí lo hagan. Esto es delicado, hermano. ¿Cuál es la vida que a Dios le agrada? La vida que le sigamos a Él. Por eso, hermanos, son muy pocos los seguidores del Señor. Son muy pocos los seguidores, pero son muchos los que creen en Él. Pero son pocos sus seguidores. Son pocos los que se esfuerzan, hermano, por llevar o entrar a la vida del Señor. Eso lo dice en el libro de Mateo 7, versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y dice, y pocos son las que la hallan. Pocos son entonces los que se esfuerzan por llevar realmente la vida que Dios le da. Seguir la vida que Dios le da. Por eso el Señor algo que me hablaba esta mañana, hermano, la vida santa, la vida de santidad es seguirlo a Él. Por eso Él dijo, sean santos, como yo soy santo, que estaba diciendo. ¿Son santos a la noche a la mañana o esfuércense por alcanzar la santidad? Todavía no lo somos, pero nos estamos esforzando por entrar en esa vida. Por eso el Señor dijo, verá, hermano, ¿qué significa camino? Dice, y espacioso es el camino.
Esta palabra camino, hermano, o el camino angosto significa ser seguidor. Camino significa ser un seguidor, siguiendo los pasos del Cristo. Algunos seguirán los pasos del Cristo, algunos seguirán los pasos de las demás naciones, de la gente que no aman, que solamente cree en Dios. Porque son muy pocos los que realmente siguen los pasos del Señor Jesús, siguen realmente el camino al Padre. Son muchos, hermanos, pero son muchos los que siguen en un terco corazón. Piensan, hermano, que Dios no... Mira, hermano, Dios lo primero que escucha no son las palabras, es los pensamientos, es el corazón. Él sabe que mentimos, Él sabe cuando decimos una verdad. Nuestros pensamientos no son ocultos ante Él. Cuando el corazón habla, hermano, dice de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir que nosotros cuando hablamos, hermano, es porque así lo quiere el corazón. La Escritura dice, pero que cuando habla el corazón, Dios discierne las intenciones, con qué intención lo hizo. Nuestra vida, hermano, no hay nada oculto. Que lo que tratemos de ocultar es diferente, pero que Dios no lo sepa, eso es otra cosa. Porque los ojos de Dios siempre están en nuestra vida. Así que, hermano, al pensar de que el no escuchar la palabra, el no orar, el no leer, el no congregarse, piensa que eso Dios no lo sabe. Pero eso no lo hace exento, porque si hay algo que es interesante, que estamos adentro, estamos afuera. Y cuando venga la persecución, hermano, solo aquellos que se esforzaron por entrar se van a quedar, hermanos, se van allá a la gran tribulación, no se van a participar en el arrebatamiento. Vienen tiempos de dolores muy fuertes. Estamos entrando en una etapa muy fuerte, queridos hermanos. Es el tiempo del adoctrinamiento mundial, de la negación de la fe. Si no obedecen a Dios, van a obedecer al mundo. No hay vuelta de hoja. Pero como son hijos de Dios, los van a aborrecer, por eso el mundo los va a matar, y no porque estén agradando a Dios, sino porque ellos no agradan a Dios, hermano. Se van a creer, hermano, porque de esa manera tienen que correr a los pies del Señor, van a creer la importancia, hermano, realmente de congregarse, realmente de haber puesto, se van a acordar que lo que le decíamos era cierto. Porque es muy evidente lo que está pasando ya. Todo aquel que piensa que no es necesario obedecer, que no es necesario servir, que es necesario seguir en su malvado corazón, en su imaginación, muy pronto va a suceder lo contrario para sus vidas. Muy pronto, hermano. Por eso, hermano, por eso dice que algunos tienen la venida del Señor por tardanza. Muchos estarán siguiendo, hermano, su terco corazón, solo lo que creen, solo lo que piensan. Por eso, hermano, el hombre que no sigue al Señor, hermano, por eso a mí me gustó mucho que la vida, o sea, lo que realmente nos hace seguir al Señor, hermano, es llevar una vida santa. Una vida santa es una vida de obediencia. Pronto, hermano, lo que estamos sabiendo del adoctrinamiento de los movimientos LGTBI, del feminismo, de los matrimonios igualitarios, de distorsionar completamente la mente, hermano, es una señal muy fuerte que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Por eso en Romanos 1 dice que primero tienen que, hermano, corromper la mente y después el cuerpo. Hasta que cuando lo acepten, entonces viene lo demás. No es el cuerpo primero, es la mente. O sea, la tienen que doctrinar primeramente. Por eso muchos están siendo doctrinados, hermano. Están siguiendo las corrientes del mundo, se comporten como la gente mundana. Dice que son muy pocos los que entran en el camino de la vida de Dios. Pero son muchos los que siguen su malvado corazón, su terco corazón. Por no decir la Escritura que nos enseña, hermano, que un corazón malvado
es aquel que dice que le da risa haber dicho no a Dios. Dice que un corazón malvado, dice que es gozarse por haber vencido al haberle dicho a Dios no. Dice que se ocuparon, trataron de ocuparse en algo, de hacer algo, justificar algo para decirle a Dios no. Dice que esto lo hace solamente un corazón malvado, diciendo vencimos. Mira, me querían obligar, me querían hacer esto y no lo hice. Dice que se reían. Ay, hermano, qué tan delicado, Dios. De verdad, tenga Dios misericordia de muchos creyentes. Tenga Dios, porque de Dios nadie se burla, querido hermano. ¿Cuál es la vida que Dios le agrada a Dios, hermano? Una vida que le sigamos a Él. Sigamos a Él, no ser creyente, hermano, de iglesia, hermano. Realmente seguirlo es una vida de obediencia. Por eso en el libro de Lucas dice 15, versículo 11, dice también, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos era su padre. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, se apartó de Dios. Hay gente que está dentro de la iglesia, pero está apartada de Dios. No lo sigue a Él. Él sigue su corazón, pero más no sigue al Señor. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por eso dice la Escritura que muchos son los que buscan ese camino, el camino de la perdición. Él dice, pero acá dice, hermano, que estaba viviendo, no vivía una vida santa, vivía una vida perdida. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, en la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él se acordó de la casa del padre. Dice, me levantaré y iré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Decidió vivir una vida aparte, estando ahí. Era el Hijo de Dios, hermano. Lejos del Padre, dejó de seguir al Padre, dejó de llevar una vida de obediencia, hermano, y de estar con Él. Vivía una vida de rebeldía por el deseo de ese corazón. Hermano, le estaba siguiendo lo que su corazón le dictaba. Ese es un malvado corazón. Dice, hermano, vivía perdidamente. Estaba perdido del camino de la salvación. Estaba perdido del camino de la vida que agrada al Padre. Vemos que hermano, que él sale de ese camino. Y una de las cosas que cuando podemos entender que cuando alguien se sale del camino y está siguiendo el deseo de su corazón, de repente dice que deja de tener hambre por la palabra. Por eso la gente que abandona la palabra ya no tiene hambre por la palabra, ya no tiene deseo de escuchar la palabra, no tiene el deseo de obedecer la palabra, no le gusta congregarse. Es porque está viviendo perdidamente. Dejó de seguir a Cristo. Se volvió un creyente, pero no un discípulo. Dejó de ser discípulo. Porque la palabra discípulo significa alguien que sigue a Jesús. Alguien que sigue los pasos de Jesús. Él dejó simplemente ser un creyente. Hermano, él simple ahora es un creyente porque dejó de tener hambre por la palabra. Dejó de estar, perdió el deseo de estar con el Padre. Hay gente que no le adora, hermano, va a otras cosas, menos a adorar. Por eso hay muchos que no se congregan, hermano, y los que lo hacen solo escuchan la palabra, pero no obedecen al Padre, no están dispuestos a obedecer, solamente lo escuchan. Y la Escritura dice que en Santiago que los oidores son los engañados, se engañan a sí mismos. ¿Qué los engañó? Los engañó su corazón. No obedezcas a Dios, tienes que hacer lo que tú digas, tienes que hacer, ese es el corazón malvado, un malvado corazón.
Que hay gente que sigue su corazón y no sigue, hermano, la palabra de Dios, no sigue al Señor. Yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer lo que me diga, yo voy ahí, pero a mí nadie me tiene que decir nada. Esa es la actitud de un corazón malvado. Yo voy ahí cuando yo quiera, a mí nadie me va a obligar, a mí nadie me va a forzar y yo lo voy a hacer por voluntario porque a Dios le gusta así. No, hermano, no nos equivoquemos. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Por eso, hermano, dice que ellos dejaron de tener hambre por la palabra, hermano, y tenían deseos, hermano, de las algarrobas. Las algarrobas significa, hermano, el deseo del alimento, el del alimento de los cerdos. O sea, hermano, esto habla del menosprecio. Esa no es la vida que agrada a Dios. Hay gente que cree en Dios, pero menosprecia su palabra. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no le gusta congregarse. Hay creyentes, hermanos, que dicen, hermano, que van a la iglesia a escuchar, pero no obedecen su palabra. Van al culto, hermano, a sentarse, pero no a adorar y a postrarse y al adorarle. Realmente por eso te digo al Señor, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Pues segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea que el deseo de ellos no era la palabra, no era la presencia, era la inmundicia. Por eso cuando alguien está viviendo perdidamente, hermano, lo que más desea en su vida es la inmundicia. ¿Dónde vive la inmundicia? Hermano, en el mundo se está contaminando, porque vive como gente. Por eso el Señor dijo, no dejaré que me faltes al respeto. No dejaré que profanes más. ¿Qué es profanar? Que contamines mi altar, que contamines mi presencia. No lo dejaré. Te voy a echar al mundo, te voy a echar a una mente mundana, pero de ahí te voy a tratar contigo. Voy a sacar la vara. Y cuando regreses, vas a regresar arrepentido. Y cuando regreses me vas a ofrecer como a mí me gusta, no como a ti te gusta. Eso es lo que estaba diciendo en Ezequiel. Vas a hacer las cosas a mi manera, no a tu manera. Porque me tienes que seguir a mí. O sea, Dios no está siguiendo al hombre, hermano. La escritura no fue escrita para que el hombre siguiera, para que Dios siguiera al hombre, sino que el hombre siguiera a Dios. Con ese argumento, hermano, oye, las ideologías, el movimiento LGTBI, el feminismo, el aborto, ¿qué están usando? ¿Qué lenguaje están usando? El lenguaje inclusivo. ¿Cuál es el lenguaje inclusivo? El amor al prójimo. El que hay que amarnos, aceptando la condición de las personas, cualquiera que sea, porque hay que amarnos. Están usando la ideología del amor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque al usar la ideología del amor, hermano, ¿qué es lo que están provocando con eso? Que nosotros aceptemos lo malo. Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Pero nos ama, dice, yo te traeré, pero aquí vas a un día, dice, yo te veré adorando, te veré sirviendo. Un día Dios lo que dice, yo no quiero, hermano, no hace la comparación de que nosotros somos unos cerdos, sino que le hace la comparación que el deseo del hombre, hermano, es la inmundicia. Es la inmundicia. ¿Cuál es la vida? Pues cuando el Espíritu me habló, me dijo, la vida que a mí me agrada es que me sigan. La vida que a mí me agrada, me dijo, es que me sigan. Cuando el Espíritu habla en mi vida rápidamente, le digo, Señor, esto es lo que a ti te agrada. Por eso cuando el hombre vive perdidamente, aunque esté dentro de una iglesia, hermano, porque Dios le está hablando a los hijos aquí, hermano,
y siempre toca el tema de los hijos. Cuando Dios le habla a los hijos, dice que el hombre que vive perdidamente es aquel que desea, hermano, las algarrobas, que desea vivir perdidamente, quiere el camino espacioso, la libertad. La libertad significa, hermano, que decida él en su vida cuándo hacerlo y cuándo no. Ese es el camino del libertinaje. Ese es el camino de que para muchos le llaman el libre albedrío. No, hermano, libre albedrío, la libertad no es toma decisiones. La libertad, haz lo correcto. Eso significa libertad. Haz lo correcto. Haz las cosas como se debe de hacer. Eso es libertad. Libre albedrío no existe. Porque Dios nos mandó que cuando Dios nos hable, obedece si te parece bien o no. Por eso digo, yo te meteré en mano, pero no dejaré. Dice que le estaban faltando al respeto. Dice porque dice que estaban usando su nombre en vano, estaban profanando su nombre y todo el mundo lo estaba viendo, hermano. Pero dice, yo te traeré. Serás el hombre más obediente. Serás el hombre que me servirá. Serás el hombre que me alabará. Será el hombre, hermano, donde mi nombre es exaltado. Porque la vida, digo, la vida que a mí me agrada es que lo sigas a Él. Tanto, hermano, que lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros no nos contaminemos, sino que llevemos una vida santa en una total obediencia a Dios. Esa es la vida que a Dios le agrada. Seguirlo es obedecerlo. ¿Qué vida es la que Dios quiere para nosotros? La vida de la obediencia. Y la obediencia es seguirlo. Una vida donde lo sigamos a Él, el cual, hermano, no es lo mismo que creer. Porque le voy a decir por qué, dice el libro de Números 14:42, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no sean heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caerá esa espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Caerán espada porque negaron, ¿qué, hermano? Seguirlo a Él. Por eso dice, no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir. Dice, hermano, fueron tercos, fueron rebeldes, se obstinaron, dice, en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová, dice, y Moisés no se apartaron de medio del campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Querían subir ante Dios, querían clamar, querían, hermano, nosotros tenemos la victoria, porque subir significa ser victorioso. Hermano, nosotros tenemos la victoria, Dios está con nosotros. Y el Señor les decía, Dios, yo no estoy con ustedes, porque ustedes dejaron, me han negado, habéis negado seguirme. 43, porque la amalecita dice, porque por cuanto habéis negado seguir a Jehová. Ya Él no iba por delante, ni tampoco iba por detrás. Porque la palabra seguir, fíjese, hermano, dice significa delante o atrás. Eso significa seguir. O pones a Dios por delante de ti para que tú lo sigas o lo sigamos, o caminas voluntariamente delante de Dios. Una de dos. Adelante es, hermano, seguirlo es ponernos adelante. O sea, poner a Dios primeramente y seguirlo a Él. Pero también la palabra seguir significa detrás. Significa que ya tú no estás, ya Dios pasó no es que Dios haya puesto en segundo lugar, sino ahora que tú caminas voluntariamente. O caminas voluntariamente o sigue los pasos de Dios. Voluntariamente es en obediencia total, ya sabes lo que tienes que hacer. Eso significa seguir. No significa ser cristiano. Significa, hermano, que o sigues los pasos del Señor o voluntariamente ya sabes lo que tienes que hacer.
Eso significa seguir. Vemos que el pueblo de Israel, hermano, aunque son hijos de Dios, son hijos de Dios. La escritura no está hablando de gente de afuera que no conoce a Dios. Habla de los hijos de Dios, los cuales el Señor los ama y les dará salvación, hermano. Pero también esto sucede para con nosotros, que el no seguirlo, de no seguir sus pasos, de hermano, de no hacer las cosas voluntariamente. Dice que se obstinaron, se llenaron de orgullo, hermano. Dijo, no los voy a ayudar. Los derrotaron. Siempre las cosas les salían mal. Dios no estaba con ellos. Aunque ellos decían, Dios está conmigo, Dios me sigue, Dios me protege, hermano, lo decían. Pero con los hechos se demostraba que Él no estaba con ellos. Porque dejaron de seguirlo, dejaron de caminar, poner a Dios adelante, o de ellos, hermano, tomar decisiones ya de madurez. Por eso, hermano, que el que no obedece, ¿qué es lo que va a hacer Dios, hermano? Corregirlo. Dice que lo estaban exponiendo, estaban usando su nombre en vano. Pero vemos el actuar del Padre, hermano, con que nos ama. Dice que no los ayudó, aunque los ama Dios, hermano. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios ama, hermano. Es su pueblo, es su sangre. Pero vemos que Dios los ama, hermano, pero no los ayudó. No los ayudó. No estaba con ellos, porque habían dejado de seguirlo. Habían dejado de seguirlo a Él y a su ley. Él no estaba con ellos. No los ayudó en sus luchas diarias. No los ayudó, hermano. Porque Dios quiere que en nuestra vida sepa la gente que Dios está en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Sea el nombre exaltado, que todos vean descender la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida, tu relación. Vean descender la gloria. Por eso dice que Moisés estaba junto al arca y no se apartó. Y vieron la matanza y vieron la destrucción, hermano, y a ellos no les pasó nada. No había respaldo de Dios en su vida, porque la palabra seguir significa respaldo. Viene de la palabra akar, y viene akar significa, hermano, ir en pos, respaldo, significa detrás y significa después. Después, detrás o después. Eso significa seguir. Entonces mira, hermano, que es interesante que la palabra después, nada más por usar un ejemplo, porque hay muchos, un ejemplo, dice que en Génesis 5, versículo 22, y Enoc caminó, dice, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, hermano. Y así empieza a decir, después. ¿Qué significa seguir después? Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, cuando Dios nos ayuda en nuestra vida. Por eso dice que cuando Noé engendró a Set, después siguió al Señor. Después, esa palabra después significa siguió al Señor. Quiere decir que después de cada bendición, de cada ayuda, Él espera que creamos en Él. Las señales, ¿para quién son? Dice que las señales son para los incrédulos. Pero después que vemos la señal que Dios hizo, ¿qué es lo que espera? Que seamos agradecidos o que le sigamos a Él. Él espera, hermano, que le sigamos a Él. La mejor manera de ser agradecido con Dios es que le sigamos. Sigamos que sus pisadas, o que las cosas las hagamos voluntariamente para Él. Esa es la vida que Dios le agrada, que le sigamos. Una vida que o seguimos sus pasos, o, hermano, o hacemos las cosas voluntariamente. Por eso, hermano, cuando las señales son para los incrédulos, para que crean, pero después de que crean, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es lo que hay que seguir, hermano? Dice que después que Enoc dice, caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén. No dice caminó Enoc con Dios, o primero tuvo a Matusalén, no dice
O sea, primero dice, después que engendró a Matusalén. Tuvo a Matusalén y digo luego, vio el milagro de Dios, vio el poder de Dios, vio lo que Dios había hecho, una señal poderosa, hermano. Entonces dice, siguió al Señor. Caminó significa seguirlo. Josué versículo 3, 23, 8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues arrojado delante de Jehová de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios os pelea por vosotros como Él os dijo. ¿Cuál es el poder entonces de un creyente? ¿Cuál es el poder de un cristiano realmente que salga victorioso, que salga en las luchas, salga siempre ganador? El poder de seguirlo a Él. Por eso un hombre obediente es un hombre poderoso. Un hombre obediente, hermano, es lo que a Dios más le agrada. Esa es la vida. Esa es la vida que realmente quiere Dios para nosotros. Que lo sigamos a Él. Que lo pongamos ya sea por delante o lo pongamos por detrás. ¿Qué significa? Por delante es seguir sus pisadas. Por atrás, ir delante de Él como un hijo obediente, hermano, que ya no tenemos que estarnos diciendo, sino que ahora obedecemos completamente al Señor. Por eso también esta palabra aquí, la palabra habéis seguido a Jehová, viene de la palabra dabak, y la palabra dabak significa adherirse, mantenerse ligado, significa unirse, significa ser fiel, estar apegado, aferrarse, significa lealtad, significa devoción. Oh, hermano, quiere decir que cada día tenemos que estar nosotros más aferrados, más apegados, unirse a Dios. Por eso la palabra unirse a Dios, estar ligado a Dios, equivale a amarlo, seguirlo, unirlo, estar apegado, aferrarse, hacer lealtad, hacer hombres de devoción. La palabra seguir significa aquí, hermano, equivale a amarlo. Un hombre que realmente lo ama. Por eso dice la Escritura, 1 Juan 5:3, dice que améis, dice, en esto consiste el amor a Dios, que améis sus mandamientos. Alguien que es seguidor de Cristo ama su palabra. La ama porque la obedece. Por eso vemos, hermano, que unirse a Dios, aferrados a Dios, hermano, es una vida de obediencia. Es una vida que le sigamos a Él. Hay quienes creen en Él, pero no lo siguen. Hay quienes creen, escuchan su palabra, pero no la obedecen. Hermano, esto es la vida que a Dios le agrada, es una vida santa, una vida en obediencia para poder alcanzarla, hermano. ¿Qué tan importante entonces ser un seguidor? Serte realmente, hermano, hermano, dice 1 de Pedro 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Padecer en la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellas en el mismo desenfrenos de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Fíjense, hermano. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cristo viene pronto, hermano. Y es importante que nosotros le sigamos. Que nosotros sigamos, hermano, la vida que Él quiere de nosotros. ¿Cuál es la vida que Él quiere de nosotros? Una vida santa, una vida en obediencia. Eso significa seguirlo. Una vida que le honremos. Una vida, hermano, que busquemos siempre alcanzar, porque seguir significa alcanzar.
una vida que alcance los propósitos divinos, las promesas divinas. Eso es realmente la vida que Dios le agrada, es que le sigamos a Él, que le seamos fiel, que lo honremos, que lo respetemos, que nos mantengamos unidos, que le amemos, que nos aferremos. Pero no una vida, hermano, una vida de una puerta ancha, que decidamos nosotros: yo voy a alabar a Dios cuando yo quiera, yo voy a la iglesia cuando yo quiera, yo voy a hacer las cosas, a mí nadie me tiene que presionar, a mí nadie me tiene que obligar, a mí nadie me tiene que decir las cosas, a mí nadie. Eso es una vida de libertinaje. Eso es llevar una vida perdidamente. Eso no es seguir a Cristo, eso no es seguir a Dios. Ser realmente un seguidor a Él es aferrarse a la obediencia, porque nos mantiene unidos, nos mantiene ligados, nos mantiene, hermano, con todo el respaldo, porque, vuelvo a repetir ya para terminar, seguirlo significa detrás o después. Está después. Sigo sus pisadas, lo tengo por delante. Y Él está detrás de mí, porque yo voy por delante. Ahora he tomado decisiones de seguir por delante, de ir a hacer lo que el Señor me pide. Eso es ir por delante. Pero si no te amoldas a Él, todavía no le entiendes, entonces hay que seguir sus pisadas. Por eso la escritura en primera de Pedro 2 dice, hermano, que el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. O sea, seguirlo, seguir sus pasos, seguirlo a Él, significa, hermano, realmente ver lo que Él hace para que nosotros lo hagamos. Esa es la vida que Dios le agrada a Dios, hermano. Ir en pos de Él. Cuando Dios haga una señal en tu vida, ¿qué tan agradecido estás con Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Todavía no has creído que es Él? ¿Todavía no has creído que toda tu vida, tu sanidad, los milagros, todas las cosas que haces en tu vida diaria y que has visto que cuando le has pedido una sanidad, le has pedido una ayuda, Él te ha respondido? ¿Sabe para qué sirve eso? Para que dejes de creer y te vuelvas un seguidor. Te aferres más a las cosas de Dios. Te mantengas ligado, te mantengas unido, que te mantengas, hermano, en ese afecto de amor, que realmente le sigas a Él, que lo pongas siguiendo su pisada, o, hermano, camines voluntariamente, llevando una vida santa, una vida para agradarle a Él todos los días de tu vida. La vida santa es seguirlo a Él, la vida santa es obedecerle a Él, la vida santa es vivir para Él, la vida santa es, hermano, realmente hacer lo que Él nos pide. Esa es la vida que a Él le agrada, que le sigamos a Él. ¿Cuántas señales ha hecho en tu vida Dios, hermano? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Porque el hombre, hermano, tiene que, si no le abre el mar, no es milagro. Hasta por una gripa, una calentura, un dolor, que Dios nos libre, nos haya sanado, nos haya hecho ese milagro de sanarnos. Con eso basta para afirmarme y creer en Él. Y realmente seguirlo como debe de ser. Libertad, hermano, es hacer las cosas bien. Esa es libertad. Que Dios te bendiga esta mañana. ¿Cómo quieres seguirlo a Él? ¿Después o detrás? Después, hermano, es y caminó, ¿no?, con Dios después que engendró, después que creyó, después que vio algo que Dios hizo en su vida, entonces dice que lo siguió. Ya se le había quitado eso del creer. Ahora sabía que tenía que seguir los pasos de Dios. Sabía que tenía que caminar con Dios. Sabía que tenía que estar junto a Dios. Sabía que tenía que aferrarse a Dios. Sabía que tenía, hermano, que serle fiel a Dios. Tenía que ser lealtad a Dios, porque esa era la vida que Dios quería que fuera. La vida de Dios no es que Dios viva
hermano, agradando al hombre, sino que el hombre agrade a Dios. Reconcíliate con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón, hermano. ¿Cuántos milagros, hechos, señales ha hecho Dios en tu vida y todavía no te afirmas? Todavía estás siguiendo el deseo de tu corazón de decidir, yo voy a seguirlo cuando yo quiera, yo voy a buscarlo cuando yo quiera, yo voy a ir a la iglesia. No, todavía a mí no. Dice, ¿quieres seguir entonces en el mundo? Los metió con vara. Por eso viene una tras otra. Dice que no había respaldo de Dios, porque también la palabra seguir significa respaldo. No había respaldo. No había victorias en su vida, porque Dios no estaba con ellos, porque habían dejado de seguirlo y habían dejado su ley. Él no estaba con ellos, ni los ayudó en sus luchas diarias, hasta que llegaron ellos derrotados, arrepentidos, sabiendo que lo habían entendido, que habían dejado el camino de Dios. Habían dejado de seguir sus pasos. Dios nos ayude, hermano. En cada momento, en cada día, Dios nos ayude. Necesitamos entenderlo esto. Realmente vivimos para agradarle, para respetarlo a Él, para honrarlo a Él. Y no para creer que la vida de Dios es vivir detrás del hombre. Es el hombre detrás de Dios. Que Dios te guarde. Que Dios te ayude. Les esperamos, hermano, en este día, hoy viernes, hermano, 4 de agosto, les esperamos aquí, hermano, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano, aquí en Canacín. Hermano, les esperamos, hermanos, hoy a las 6 de la tarde, culto general, hermano, alabando, adorando a nuestro Padre Celestial. Me gustaría que nos acompañe, hermano, visítenos para darle juntos una gloria en la honra a nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a compartir la palabra, denle like a la página para que le llegue las notificaciones del pulgar, hermano. Ayúdenos a compartir porque el tiempo de su venida está cerca y las censuras a las enseñanzas pronto, hermano, serán cada día menos. Cada día menos, querido hermano. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y que realmente lleves una vida que agrade a Dios, que es la de seguirlo a Él después de haber creído a las señales. Dios te guarde. Ayúdenos a compartir. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Estaremos transmitiendo una palabra de vida, una palabra, una porción diaria para que podamos caminar en el Señor. Saludos a los hermanos, a Jesse, a Jorge, a Julia, a todos los hermanos que se congregaron esta mañana, a la pastora, hermano Angélica. Dios les guarde a todos los hermanos que estuvieron esta mañana. Que el Señor los bendiga y que caminemos con el Señor hoy en este día. Que Dios te guarde y gracias por su tiempo. Saludos, hermano. Saludos.